Bueno, buenos días, hermanas. Eh, para las que no me conocen, mi nombre es Valentina y es una alegría poder estar aquí con ustedes estudiando este libro que me parece una aplicación muy práctica de cómo leer la Biblia y ha sido una bendición. No les veo las caras, no sé si cuando estoy compartiendo pantalla no las puedo ver. Eh, bueno, Pero igual te vemos, te vemos. ustedes me ven a mí. Ok, bueno, no las veo, pero sé que están ahí. Y para las que quieren preguntas, que tengan que salir de mudo porque Valentina no nos puede ver si levantamos la mano. Ok. Entonces, bueno, este capítulo se llama Orando otras secciones de la Biblia. Vamos a ver el Nuevo Testamento y la narrativa. Anteriormente estuvimos aprendiendo cómo orar los salmos, pero esta vez vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento y el género literario, la narrativa. Me gustaría comenzar, como comenzó el autor del libro, con un pensamiento de John Piper. John Piper dice, para mí es absolutamente esencial que mis oraciones sean guiadas, saturadas, sostenidas y controladas por la palabra de Dios. Y de verdad que este pensamiento, esto que dice John Piper, me anima mucho porque es como debería lucir nuestras oraciones, saturadas de la palabra de Dios, sostenidas por su palabra y guiadas por Él, para su gloria, entendiendo que Él es nuestro ayudador, nuestro Señor, Él es Dios Todopoderoso y nosotros solo somos sus siervas. Entonces, creo que este pensamiento me hace ver la grandeza del Señor y nuestra necesidad de Él, la necesidad de que nuestra oración esté llena y saturada por su palabra. Entonces, la agenda del día, lo que vamos a ver hoy, son 3 puntos. El primer punto es la experiencia del autor. El autor nos habla, nos da una breve introducción sobre este capítulo. Como segundo punto, vamos a ver lo que es orar una carta en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una actividad práctica para leer un texto en el Nuevo Testamento. Y el tercer punto es orando una narrativa. Vamos a aprender cómo orar un texto narrativo dentro de la Biblia. Honestamente voy a recurrir mucho al libro, así que les invito a que por favor lo tengan en la mano los que lo tienen. Y si usted no tiene el libro, voy a hacer algunas pausas para leer algunas notas del autor que me parecieron muy importantes y me gustaría compartirlas con ustedes. También le pido que por favor, si tiene su Biblia a la mano, la abra porque la vamos a usar. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. El primer punto, la experiencia del autor. En la página 55 del libro, el autor nos dice que él no cuestiona que leer un salmo sea muchísimo más fácil que leer cualquier otra parte de la Biblia. Porque los salmos, cuando los leemos microscópicamente, están hablando directamente al Señor. Un ejemplo que Él nos da es el Salmo 18.1 que dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Es literalmente el texto hablándole directamente al Señor. Y no es que otros textos de la Biblia que no sean los salmos no hablen del Señor o no hagan referencia a Él, porque toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hace referencia a Cristo, al Señor, a Dios. Pero es cierto que algunas cartas o textos del Nuevo Testamento no le hablen directamente hacia Él y tengamos que hacer una pequeña transformación para convertirlo en una oración hacia Él. Pero sin embargo, una carta o un texto del Nuevo Testamento sigue siendo un texto no tan difícil para convertirlo en una oración. Un ejemplo de esto puede ser en Romanos 8.1, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aunque ese es el texto,
y no se dirige de manera directa al Señor, para convertir ese versículo en oración, no se requieren más palabras como gracias Señor porque soy libre de la condenación en Cristo Jesús, gracias por lo que tú ya has hecho. Entonces podemos fácilmente convertirlo en una oración hacia Él. Entonces, bueno, en la experiencia del autor, él nos anima a que no solamente recurramos a los salmos, sino que también, aunque sea lo más fácil de orar, los salmos, también seamos animados orando versículos o textos, cartas en el Nuevo Testamento. Una carta del Nuevo Testamento. Veamos cómo sería cómo sería orar a través de varios versículos juntos de una carta del Nuevo Testamento. Supongamos que el pasaje seleccionado es Primera de Tesalonicenses 2. El autor en el libro dice que alguien escogió este texto para orar. Y me da risa porque el autor dice, ¿por qué alguien quisiera orar este texto si puede fácilmente ir a un salmo y orar un salmo? Bueno, lo que dice el autor es que probablemente esa persona necesite orar específicamente por lo que el texto está diciendo y piensa que es la mejor manera de orar usando ese texto bíblico, Primera de Tesalonicenses 2, o simplemente porque su lectura devocional del día es Primera de Tesalonicenses 2 y eso es lo que él quiere orar. En vez de ir a un salmo y orar un salmo después de hacer su devocional de Primera de Tesalonicenses 2, él simplemente decide orar lo que su devocional le tocaba en su devocional. Y eso me hace pensar que esa debe ser nuestra intención al momento de hacer nuestro devocional. No solo leerlo, sino meditar en el texto que leímos y elevarlo en una oración al Señor, usando la misma palabra y meditando microscópicamente en lo que leímos, o leer todo el texto y orar por lo que hemos leído, meditando con intención en lo que leímos. Entonces vamos a hacer una actividad práctica que va a ser leer estos versículos, Primera de Tesalonicenses 2:1, capítulo 2, versículo 2 y capítulo 2, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 2:1. El texto bíblico dice lo que aparece en el primer cuadrito, no sé si ustedes lo pueden ver. Le quisiera pedir a alguien que por favor me ayudara leyendo el versículo. Porque usted mismo saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Bien, muchísimas gracias. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:1. A diferencia de un salmo que sería una oración directa al Señor, como Señor mío, roca mía, fortaleza mía, estamos viendo aquí que el texto es como una carta y tenemos que hacer esa pequeña transformación para convertirla en una oración. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Una vez que usted leyó uno de los versículos, usted puede hacer una pausa y puede comenzar dándole gracias al Señor. El autor nos deja como un pequeño ejemplo de cómo podemos hacerlo. Un ejemplo de una oración al leer el primer versículo de este capítulo puede ser: gracias Señor por aquel siervo que me trajo al Evangelio. Gracias por su fidelidad al compartir palabras de vida eterna en Jesús. Gracias por abrir mis ojos a mi necesidad de tu salvación para que no reciba tu evangelio en vano. Entonces, él está utilizando lo que dice el texto, que en el texto están dando gracias por la visita de esos hermanos. Entonces nosotros le estamos dando gracias al Señor por ese hermano que nos compartió el evangelio y gracias porque esa palabra no fue en vano.
porque podemos creer en Él. Y entonces una manera de hacer una pausa antes de lo que leímos y reflexionar y agradecer al Señor por eso. Entonces, yo creo que en eso se basa el ejercicio de la oración bíblica, de tomarnos un tiempo para ver lo que está escrito allí y ver cómo la Biblia es atemporal. O sea, fue escrita hace mucho tiempo, pero aplica al día de hoy. Y es su palabra, es la palabra viva del Señor, y tiene peso. Entonces, es retarnos a nosotras mismas a leer no solamente los mismos versículos que siempre leemos o que son los más populares, sino también a animarnos a leer la Biblia anualmente, la Biblia completa, estudiar todos los capítulos, sumergirnos en su palabra, en ver cómo lo que el Señor nos dice y cómo podemos nosotros orar eso, darle gracias a Él por lo que Él ha establecido, lo que Él ha escrito y lo que su palabra dice. Primera de Tesalonicenses 2:2, alguien que pudiera leerlo, por favor. Sí. Sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipo, como saben, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Gracias. Exacto. Nosotros no hemos estado en Filipos. Entonces no vamos a decirle, Señor, estuvimos sufriendo en Filipos o no, sino que utilizando el mismo texto podemos hacer esa pequeña transformación, convirtiéndolo en una oración personal hacia el Señor. Un ejemplo es, oh Dios, sálvame, oh Dios, dame el valor para declarar el Evangelio a esa persona en el trabajo o a esa otra persona en la calle, a pesar del conflicto en mi propio corazón, que aunque no es un lugar de persecución ni nada, que el Señor nos ayude a tener un corazón que comparta el Evangelio, que hable de las buenas nuevas de salvación en momentos, en situaciones hostiles o en momentos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la calle. También dice, oro por los cristianos en Sudán, India, China, lugares de persecución. Dales valentía para declarar el Evangelio a pesar del conflicto que experimentan por causa de gobiernos y religiones falsas. Entonces, no solamente debe ser una oración donde el yo sea como el protagonista, porque eso no debería ser así, sino más bien rogando al Señor, exaltando quién es Él y también intercediendo por otros, rogando misericordia al Señor y utilizando la situación del texto. Por ejemplo, aquí estamos viendo que estos hermanos habían sido sufridos y maltratados en Filipos, pero siempre estuvieron confiando en Dios, aún en medio de la oposición. Entonces, no sé si usted está pasando por un momento donde en su trabajo hay oposición ante la palabra del Señor o la sana doctrina, o en su casa tal vez, o ruégale al Señor que te ayude, pero también rogar por esos hermanos que están viviendo una oposición o una persecución fuera, interceder por ellos, rogar por ellos, pedirle al Señor que tenga misericordia por ellos también. Y el tercer versículo es Primera de Tesalonicenses 2:3. No sé si alguien lo puede leer, por favor. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni de impureza ni es con engaño. Exacto. Entonces, vemos aquí que la exhortación no es de mentira, no es de impureza, no es con engaño. Entonces,
Esto tal vez te lleve a pensar por alguien que está siendo tentado con impureza. Tal vez esa persona seas tú, o tal vez tu cónyuge, o tal vez tu hijo. Entonces luego te das cuenta y oras por alguien que está siendo presa de engaño, ya sea esa amiga que está intentando salir con un muchacho que la está engañando o que realmente no tenga una buena doctrina, o viceversa, o por alguien que sepas que está siendo engañado en una iglesia o por otra doctrina. Puedes tomarte el tiempo para orar por eso. También aprovechas de orar por los maestros en tu iglesia de una manera específica. Oras para que Dios los guarde de las impurezas, que ningún error infecte a sus estudios y por ende eso no traiga malas enseñanzas a la iglesia local. Entonces te sumerges en la meditación del texto y comienzas a orar intencionalmente por otros, por tu situación, pero no solamente por ti, sino por tu iglesia local, por los hermanos, por todo lo que ese texto te lleve a meditar. Yo creo que en la reunión pasada de mujeres, yo compartí algo de un devocional de la oración que hice, que me llamó mucho la atención y lo voy a volver a compartir aquí rapidito. Es que ver la vida de oración de Jesús, de cómo Él no solo oró por Él, sino que oró por otros, oró con otros. Y actualmente Él sigue orando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Su vida de oración no es una vida de oración egoísta, sino que Él ora constantemente, sin cesar, aún ahorita lo hace. Y esa es nuestra mejor referencia. Ver que no solamente la oración es para nosotros, como yo, Señor, te pido esto, no, sino también orar por nuestros hermanos, por conocidos, por personas que están teniendo dificultades. Y también orar la Biblia, orar otros textos de la Biblia, me hace recordar que podemos todas esas peticiones de oración que nos hemos comprometido a orar. No sé si, por ejemplo, en el grupo de la iglesia o alguien te está contando una situación difícil y dices, voy a orar por eso, pero a la final nunca oras. Sería bueno como anotarlo ya sea en tu teléfono, en unas notas o en un cuadernito que tengas. Cuando lleves a tu meditación bíblica diaria, puedas orar intencionalmente a través del texto bíblico por esas personas que están viviendo situaciones difíciles y te han pedido petición de oración. Entonces, hay una pregunta que hace el autor y dices, ¿has tenido alguna vez el problema de quedarte sin decir nada en la oración? Y bueno, la respuesta es que sí, en mi caso, yo sí me he quedado a veces sin decir, sin tener palabras que decir en la oración. Y el autor nos dice que es una persona, dice que a través en ocasiones los cristianos que acaban de emprender el sendero de la oración oran por todo lo que les llega en la mente y al darle mirada a sus relojes descubren que solo han estado orando por 3 o 4 minutos. Esta experiencia genera a menudo un sentimiento de derrota, desánimo y aún de desesperación. La mejor manera para empezar a vencer este problema es orando a través de los distintos pasajes bíblicos. Entonces, yo creo que todos hemos estado ahí, que hemos orado por todo lo que se nos viene a la mente y cuando vemos el reloj, solo 3 minutos o 4 minutos han pasado. Pero ahora, miren todo el tiempo que estuvimos orando a través de estos versículos, viendo cómo orar a través de estos 3 versículos. Ahora imagínense si usted se toma el tiempo para leer a través del capítulo que tiene 20 versículos. No le va a tomar 3 minutos. Le aseguro que le va a tomar un buen tiempo
y no se va a quedar sin palabras al momento de orar. Y tampoco va a entrar en el error de repetir y reincidir en lo mismo que siempre dice, porque va a estar orando su palabra y va a estar meditando en lo que dice microscópicamente esos versículos en ese capítulo. Entonces yo creo que es un muy buen hábito que debemos implementar, no solamente en los salmos, que no hay nada malo de orar los salmos y está muy bien, a mí me encantan y, y creo que también es bueno memorizarlos, porque ante los momentos difíciles, cuando no tenemos una Biblia ahí en la mano, podemos comenzar a recitar estos salmos en nuestra mente y orarlos. Entonces es una buena práctica orar los salmos y memorizarlos, pero también es una buena práctica meditar y orar en toda la Biblia, en textos, en cartas del Nuevo Testamento, incluso esos textos narrativos que parecen muy difíciles de orar, pero que podemos orar porque ya vamos a ver cómo orar esos textos narrativos, pero es importante que los oremos, que meditemos y seamos intencionales en nuestra lectura bíblica y nuestra oración. Entonces, yendo a la narrativa, no las puedo ver, no sé si están levantando la mano, pero al final voy a hacer como, vamos a tener un tiempo para preguntas y comentarios y todo eso. Yo estoy pendiente, vale. Todo Ok, bien hasta ahora. ok, gracias. Entonces, bueno, hasta aquí lo de orar una carta en el Nuevo Testamento. Cómo orarlo, versículo por versículo. Usted abre su Biblia, va versículo por versículo, va orando por usted, por la iglesia local, por los hermanos, por personas que tienen petición, y así va poco a poco meditando a través de la carta. Pero ahora pasamos a otro texto literario que no va a ser una carta, sino que va a ser un texto narrativo. Es necesario aprender a orar a través de pasajes narrativos, porque gran parte de la Biblia es narración. Pero hay una diferencia entre orar un pasaje narrativo y orar a través de un salmo o una carta del Nuevo Testamento. Hasta ahora vimos cómo era orar un texto de manera microscópica. Poco a poco leemos, vamos versículo por versículo y vamos orando y ok, todo bien hasta ahí. Pero vamos a comenzar a ver lo narrativo. Imagínense cuando yo leía esto y estudiaba lo que decía el autor, decía, o sea, es muy cierto, imagínate orar Génesis 1 microscópicamente. O sea, es como, sí, lo podemos hacer, pero es más difícil que leer una carta que es prácticamente que solo tenemos que hacer una pequeña transformación para convertirla en oración, o un salmo que es simplemente recitar el salmo y meditar en él. Entonces el ejemplo que el autor da es a Juan capítulo 5, así que yo les invito a que por favor ubiquen en sus Biblias el capítulo 5 para comenzar a leerlo. Cuando lo tengan, no sé, me dicen sí, lo tengo y avanzamos. Lo tengo. Ok, entonces solo piensa lo que sería embarcarte en orar de manera microscópica sobre un pasaje narrativo como Juan 5, el cual empieza de la siguiente manera. Si lo tienen ahí, ¿alguien me pudiera ayudar, por favor, a leer el versículo 1 de Juan 5, por favor? Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ok. Entonces ahora pensemos en cómo vamos a orar ese versículo. El autor dice algo que me pareció muy chistoso y dice, bueno, si tienes que orar por algo allí en ese versículo, quizás terminarías pensando en algo relacionado con fiestas, o confesarías que estuviste en demasiadas fiestas últimamente. Porque
el tema es que el versículo 1 habla de una fiesta de los judíos en Jerusalén. Entonces, ¿cómo vamos a orar eso microscópicamente? Habla de una fiesta en sí. Entonces, en vez de leer el versículo y comenzar a hacer una transformación para convertirlo en una oración, lo recomendable es que leamos todo el capítulo y oremos respecto a las ideas amplias, es decir, las grandes pinceladas de esta narrativa. En el caso de Juan 5, la mención a una multitud de enfermos, ciegos o cojos paralíticos nos podía llevar a orar por algún conocido que necesita sanidad. No sé si alguien pudiera leer todo el capítulo para nosotros comenzar a hacer una práctica de cómo pudiéramos orar este capítulo. No sé si alguna voluntaria que ya lo tenga pudiera leerlo, por favor. En estos yacía, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es este que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te vengan alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Digo? ¿O hasta ahí? Gracias, hermana, hasta ahí. Exacto. Entonces, podemos encontrarnos con este tipo de textos narrativos mientras hacemos nuestro devocional, o ya sea que, sí, emprendamos leer el libro de Juan, o ya sea que nuestra lectura anual nos lleve a eso. Entonces, como no vamos a tomar los versículos uno a uno para leerlos como si fuera una carta o un salmo, sino que vamos a leer todo el texto y entonces vamos a sacar la idea, las grandes pinceladas de esta narrativa para a comenzar a orar por esas grandes ideas que nos está dando el texto. Entonces, el autor dice, esto se debe que en un pasaje narrativo de las Escrituras siempre encontramos los típicos versículos que establecen la escena, después de los cuales viene la línea central de la historia. Es posible que solo ores acerca de esta línea central en el pasaje narrativo. Por eso, en el caso de Juan 5, la mención a una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos te podría llevar a orar por algún conocido que necesita sanidad.
Quizás el versículo 5, y estaba allí un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo, te lleve a recordar y orar por un amigo o miembro de tu familia que ha estado sufriendo una enfermedad o una discapacidad durante mucho tiempo. Quizás luego la reflexión te lleve a pensar en cuán fácil es acostumbrarse al sufrimiento de otros en vez de ser misericordiosos como Jesús lo muestra aquí con la sanación de este hombre. Por eso, oras por perdón para tener una actitud más parecida a la de Jesucristo. Sobre todo, este breve pasaje podría hacer que te dieras cuenta nuevamente de cuán benévolo es Jesús para con los pecadores, quienes sintiéndose desesperados e incapaces con su condición, deciden recurrir a Jesús en busca de misericordia. Esto podría hacer que mires de manera diferente a Jesús, buscando su misericordia y perdón no solo para ti mismo, sino también para orar para otros que conoces. Quizás uno que necesite sanación, que recurran a Jesús buscando su misericordia. Una vez que hayas orado a través de esa sección de la Escritura, dice el autor, que estoy seguro que podrás ir a cualquier otra parte de la Biblia y orar a través de ese pasaje. Entonces, ya hemos visto cómo orar por los salmos en el estudio pasado. Hoy cómo orar a través de cartas en el Nuevo Testamento y también cómo meditar, orar en textos narrativos. Así que, como dice el autor, estoy seguro de que ahora podemos nosotros ir a cualquier otra parte de la Biblia y orar a través de ese pasaje. Pero ahora que aprendimos cómo orar a través de estos distintos géneros literarios, ¿qué nos queda? Esto es un llamado a nosotras poner en práctica lo que hemos aprendido y ser intencionales en nuestro estudio de la Biblia. Amadas hermanas, su palabra es suficiente. Cristo es suficiente. Es venir intencionalmente a Él y meditar en lo que Él ya ha establecido. Es la única manera en que lo podamos conocer mejor. Es la única manera en que podamos sumergirnos en su palabra, en su gracia, en su amor, en su fidelidad y conocerlo mejor. Una vez alguien me dijo que un autor que cuando leía un libro estaba leyendo los pensamientos del autor, lo que él había plasmado allí. Cuanto más cuando leemos su palabra, es lo que el Señor ha establecido, es conocer lo que Él nos ha permitido conocerle a través de su palabra. Y qué privilegio tenemos nosotras de poder gozar de esta Biblia y poder leerla, pero no solo ahí, sino meditarla y elevarla en oración. Así que hermana, cuando sientas que ya tu oración está siendo monótona o repetitiva y no tengas ganas de orar, recuerda que su palabra está aquí y puedes recurrir a ella siempre y orarla y meditar en ella, ya sea a través de un texto difícil, narrativo. Lee la idea, lee el capítulo las veces que lo necesites y ora a través de esa idea central, contemplando siempre a Cristo, o ya sea que quieras leer una carta del Nuevo Testamento o simplemente meditar en uno de los salmos. Entonces, esto fue la clase de hoy. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o una pregunta. ¿Aló? Buenísimo, Valentina.